Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más aquí a su canal Palabras de Vida Eterna Maranata. Les damos una cordial bienvenida, un saludo muy afectuoso y les agradecemos a todos nuestros suscriptores el estar sintonizándonos una vez más. También si usted es una persona que va sintonizando por primera vez este canal, le invitamos a que pueda suscribirse y también pueda compartir estos mensajes con sus seres queridos, con sus allegados, para que también puedan tener la palabra del Señor a través de estos mensajes. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si invitamos al Señor para que pueda dirigirnos durante este estudio? Los invito a que puedan cerrar sus ojos donde quiera que usted que se encuentre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Dios bendito, pero también pedimos que tú nos ayudes, que nos ilumines con tu palabra para poder hallar la verdad. Y la verdad se encuentra en tu palabra. Bendícenos, Señor, que este mensaje pueda ser edificante, que este mensaje pueda ser para tu honra y gloria un beneficio y una bendición para aquellos que puedan escucharlo y verlo. Te lo pedimos, Dios Padre bendito, en el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo es que podemos hacer cristianos victoriosos? ¿Cómo puedo yo llegar a ser un cristiano victorioso? ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es la prioridad de un cristiano? Bueno, para nosotros ver cuál es la finalidad de un cristiano, cuando se le hace esta pregunta a un cristiano nominal, pues la persona dice que la finalidad de un cristiano es la vida eterna. Y sí, Dios quiere darnos la vida eterna. Él quiere que gocemos de vida eterna junto a Él. Pero esa no es la finalidad de un cristiano. La finalidad de cristiano es la santificación, el ser santo. Y eso choca, crea controversia en el mundo cristiano, porque la santificación es un proceso que Dios quiere obrar en el cristiano. La restauración de una persona, la restauración de una persona que vivía sin Dios a ser una persona que ahora tiene comunicación, tiene contacto con Dios, esa es la santificación. ¿Por qué les digo esto? Porque la misma palabra del Señor en el libro de los Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos dice la palabra del Señor así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es clara la declaración que nos da Pablo aquí en esta carta dirigida a los hebreos, que tengamos paz con las personas que nos rodean, o sea, nuestro prójimo, nosotros debemos de vivir en paz. Debemos de procurar siempre dar el primer paso para estar en paz con las personas. Y eso es, ¿verdad?, tener una buena relación guardando los mandamientos del Señor. Y también nos dice que tenemos que tener santidad. O sea, la santificación de un individuo es un proceso que puede tardar poco tiempo o es un proceso que tarda aún años también. Y eso no quiere decir que me voy a pasar años y años y años pecando o cometiendo el mismo pecado. No. La santificación es cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en la persona y esa persona va haciendo cambios, se van viendo cambios paulatinos. Es más, la misma persona ni se va a dar cuenta de esos cambios. Una persona que probablemente tenía un mal vocabulario eh, puede alcanzar la santificación dejando de usar ese mal vocabulario. Una persona que pues tenía tendencias pecaminosas arraigadas pueden ir siendo desarraigadas mediante el poder del Espíritu Santo durante su vida, que lleva tiempo, conlleva tiempo. Eso depende en el individuo. La santificación depende en el individuo, pero todos pasamos por ese proceso de santificación. Y lo dice aquí el libro de Hebreos, que nosotros sin santidad no podemos ver al Señor. O sea, cuando Cristo venga, si usted no estuvo en un proceso de santificación cuando usted aceptó a Dios, entonces va a ser imposible que usted pueda ver a Dios y vivir. Pero si usted tuvo ese proceso de santificación y formó parte, llegó a formar parte de ese pueblo que esperaba al Señor o que espera al Señor, usted podrá ver a Cristo Jesús cara a cara. Y eso lo vamos a ir connotando aquí en la palabra del Señor. Entonces, en el libro mismo de Hebreos, capítulo 13, versículo 21, nos dice la palabra del Señor así:
os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, aquí nos dice que nosotros debemos de buscar lo bueno y hacer lo que le agrada a Dios mediante Jesucristo. O sea que no vamos a poder realizar esa obra, o Dios no va a poder realizar esa obra de santificación en tu persona si nosotros no permitimos que Cristo lo pueda realizar. Hay dos versículos en la Biblia que pues son versículos que se pueden contradecir, que pueden llegar a ser controversiales aún dentro del mundo de la comunidad cristiana. Y uno de ellos es San Juan 3:16. San Juan 3:16, muchos de nosotros lo conocemos de memoria, y dice así: para que toda, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy bonito que Dios envió a Cristo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese puede ser muy contradictorio también con otro que se encuentra, otro versículo que está en San Mateo capítulo 5. Mateo 5:48, dice la palabra del Señor así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí Cristo Jesús nos dice que nosotros debemos de ser perfectos, y no lo dice, dice una frase hispana muy conocida, de dientes para afuera. O sea, lo dijo nada más por decirlo, o por decirlo porque se escucha bonito. Cristo Jesús dijo estas palabras y las dijo para que nosotros podamos alcanzarlo literalmente. Pero nosotros debemos alcanzarlo a través de Cristo Jesús, como lo dice el libro de Hebreos, que acabamos de leer en el capítulo 12. Que sin Cristo no lo podemos lograr, pero con Cristo podemos lograrlo. Hay otro versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:16. Pero no nos dice eso, que nosotros podemos alcanzar la perfección, o que nosotros podemos ser casi perfectos, o que podemos lograr casi todo en Cristo Jesús, o que casi todo lo puedo en Cristo Jesús. Si nos dice que todo lo puedo en Cristo Jesús, todo. O sea, cuando decimos todo, es alcanzar metas que son imposibles para el ser humano. Cuando podemos alcanzar metas que solamente a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda hacernos cambiar nuestro pensamiento, nuestra dirección, nuestro enfoque de este mundo al mundo celestial, al mundo que está en el cielo. Nosotros debemos de comenzar a pensar en lo celestial y no más en lo terrenal. Porque cuando nosotros nos enfocamos en lo terrenal, nos desenfocamos de Cristo. Pero cuando nosotros nos enfocamos en Cristo, nosotros podemos desenfocarnos y no tomar como prioridad el mundo que nos rodea. Entonces aquí la santificación es necesaria para un individuo. Debemos de tener santificación, y entonces por eso tenemos que tener un espíritu restaurado. Allí mismo en San Juan 3:16 nos dice la palabra del Señor que nosotros podemos alcanzar la transformación, la restauración a través del Espíritu Santo. Bueno, podría decirse que estos versículos se contradicen, pero en verdad no, los dos versículos se complementan. ¿Por qué? Porque en el libro de San Juan 3:16, cuando leemos que las palabras de Cristo Jesús, cuando se las menciona a Nicodemo, dice aquí: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, debemos de creerle a Cristo, ¿sí? Debemos de creerle a Cristo, porque no solamente es creer en Cristo, es muy diferente, hace mucha diferencia el creer en Dios, y es muy diferente creerle a ese Dios. Por eso cuando dice la palabra del Señor que Abraham creyó y le fue contado por justicia, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, es porque le creyó a ese Dios.
no solamente creyó en ese Dios, aún mismo Cristo Jesús dice, aún los mismos demonios creen y tiemblan. Entonces, debemos ser cuidadosos. Cuando nosotros vemos esa frase de creer, debemos no solamente de creer en Dios, sino también creerle a Dios, para que no temblemos como los demonios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree en Dios. Yo he tenido mucho contacto con personas que creen en Dios, pero que no andan en Dios. Creen en Dios, pero se les hace muy difícil alcanzar una vida cristiana, ser un cristiano, una cristiana que siga a Dios, porque pues sí, creen en Dios, pero no le creen a Dios, no quieren creerle a Dios. Y nosotros como cristianos es lo primordial, debemos de creerle a ese Dios, que Dios es el único que puede sacarnos de problemas, que Dios es el único que puede transformar nuestras vidas, que Dios es el único que puede darnos vida eterna. Eso es lo que debemos de darle a credibilidad y pues darle el crédito al Señor, porque Él es el que nos puede hacer que nosotros podamos ser unas personas no diferentes, sino unas personas que sean influyentes en los demás, en las personas que nos rodean, que seamos distinguidos, distintos ante los demás. Bueno, a Filipenses 3, 12 al 15 dice la palabra del Señor así: con esto no quiero decir que yo lo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar la meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermano, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Dios nos llama a recibir un premio que es a través de Cristo Jesús. Todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana debemos pensar de esta manera. Y si algunos de ustedes piensan de manera diferente, hasta eso les hará ver Dios con claridad. O sea, si hay una persona que cree diferente, cuando no está en Dios, cree en Dios, pero no le cree a Dios, entonces Dios va también mediante el Espíritu, a poder hacer que esa persona, y si tú eres una persona de esas que nombra aquí la palabra del Señor, Dios puede cambiar ese pensamiento. Dios puede dirigirte y aclarar la vista y hacerte ver lo que no puedes ver, que es lo espiritual. Por eso Cristo Jesús también les decía, si no me creen las cosas terrenales que yo les digo, ¿cómo van a creer yo? ¿Cómo van a creerme, perdón? ¿Cómo van a creerme las cosas celestiales si yo se las digo? O sea que nos falta a nosotros como seres humanos tener más relación con Dios para poder ser espirituales y ser unas personas que estemos llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda manifestarse en nuestras vidas. Y de esa manera nosotros poder manifestar distinguidamente, ser personas distintas a Dios, a Cristo Jesús, a los demás. Bueno, entonces, a mucha gente le inquieta la idea de adoptar a Jesús como nuestro modelo de comportamiento. Después de todo, Él era Dios. El egoísmo, el orgullo, la sensualidad, la crítica y la falta de dominio propio son considerados por muchos como características humanas normales. Y aunque no sean normales, por lo menos son incapaces permanentes, son incapacidades permanentes con las cuales tenemos que vivir. A pesar de los perjuicios personales y sociales que ocasionan, las buenas noticias son que el hombre fue creado perfecto, a la imagen de Dios, y Dios no quedará satisfecho hasta no haber restaurado en nosotros la perfección que perdimos. Recuerden que cuando Dios creó al ser humano, Dios lo creó perfecto. Dios creó a Adán y a Eva y los creó perfectos. Ahora, estos dos seres humanos perdieron su perfección cuando permitieron que la sensualidad del demonio, a través de la mentira, a través de una serpiente, haya hecho que el ser humano haya perdido la confianza en Dios. Y entonces cuando el hombre le creyó al enemigo y no le creyó a Dios, entonces perdieron la perfección que ellos tenían. Ahora Dios quiere
volver a conquistarnos mediante su amor, mediante su verdad, a que nosotros podamos creerle a Él. Entonces es muy, muy complicado cuando uno no tiene temor de Dios, creerle a Dios. Pero cuando uno comienza a tener temor en Dios, en nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro pensamiento, entonces podemos estar comenzando a creer a Dios y podemos tener esa restauración que Dios desea de nuestra carne, para que no seamos más carnales, sino ahora ser personas espirituales. Dice aquí, la Biblia no alude a la perfección, como si fuera un blanco imposible de alcanzar. Relata historia tras historia de personajes que fueron perfectos. No fue el primer hombre que recibió el calificativo de perfecto. Génesis 6:9 nos dice así: no era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Otro personaje a quien la Biblia llama perfecto fue Job. Dios mismo lo hace una descripción de su hijo Job. Job 1:8 nos dice: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué es lo que hacía este varón ser una persona perfecta? Dice que era temeroso de Dios y se apartaba del mal. Una persona que es temerosa de Dios y se aparta del mal, del pecado, es una persona, ante los ojos del Señor, es considerada una persona perfecta y recta. Pero una persona que no tiene temor de Dios y no se aparta del pecado, es una persona ya considerada imperfecta para Dios. O sea, Dios nos considera perfectos cuando estamos temerosos de Dios. O sea, tener temor de Dios no es tener un miedo irracional a Dios. Dios desea que nosotros tengamos un temor, un amor, un respeto al Señor, para que de esa manera Él pueda estar contigo, pueda protegerte, pueda guiarte en tu vida, en tus planes, pero necesitas tú también poner de tu parte, porque Dios nunca va a forzar a una persona. Dios va a obrar cuando una persona se lo permite. Y esta persona, por lo que se ve Job, esta persona le permitía que Dios dirigiera su vida. Y era una persona perfecta. Aquí dice que era temeroso del Señor y apartado del mal. También está David, antes de que él se corrompiera, pero la palabra de Dios describe que de la siguiente manera. Primera de Reyes 11:4 dice: cuando Salomón era viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Sí? O sea que aquí la perdición de Salomón fue el apartarse de Dios, el tener muchas mujeres. Y su corazón ya no fue perfecto, o sea, ya no fue más temeroso de Dios ni apartado del mal. Eso para Dios es perfección. Cuando una persona tiene temor de Dios y se aparta del mal. Ok, también en Salmos 5, 51, 1 y 2 dice la palabra del Señor así: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Dios puede hacer eso en una persona. Dios puede purificar a una persona. Dios puede transformar a una persona y restaurarla. Dios puede hacer que esa persona pase por un proceso de santificación para que así podamos ver a Cristo cara a cara, como nos mencionó el libro de Hebreos que les leí hace un momento. Entonces, Dios ve que nosotros sí podemos ser transformados. ¿Sí? Salmo 51, 7 al 10 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, Dios vuelve a ver aquí, la palabra del Señor nos vuelve a decir en el libro de Salmos, que Dios puede restaurarnos, puede renovarnos, puede hacer unas personas nuevas, una mujer nueva, un hombre nuevo, un joven nuevo, una jovencita nueva. Dios puede restaurarnos cuando uno permite que Él pueda obrar en nuestras vidas y pueda hacer esa transformación. La luna produce una imagen perfecta del sol porque solo refleja el sol y únicamente el sol. Sin embargo, su reflejo del sol no es total. La luz del sol es muchísimo más intensa que lo que la luz es capaz de reflejar. A pesar de todo, la luna refleja todo lo que puede del sol, tomando en cuenta su tamaño y distancia que lo separa. Obviamente, si la luna estuviera situada más cerca del sol, reflejaría más al sol, más la luz del sol. La luna no se puede transformar en sol,
a causa de su naturaleza. Es combustible el sol. El sol es combustible y debe conformarse con ser un reflector. La luna, perdón. La perfecta reflexión del carácter de Cristo significa que seremos el reflejo de su carácter y no el de alguna otra persona. Sin embargo, siempre será menos que Cristo, porque nunca dejará de ser un mero reflejo, aunque sea sin obstrucciones. Así como la luna son de diferentes tamaños, también nosotros como individuos diferimos unos de otros. A través de las edades, la reflexión de Cristo en las vidas de su pueblo recibe la constante influencia del tamaño y la distancia, que cada uno esté del sol de justicia. No obstante, el reflejo siempre es perfecto, puesto que Jesús es perfecto sol de justicia. Él es la fuente de la luz, aunque no todos reflejemos la misma cantidad de luz. Como Noé y David de la antigüedad, también les servimos con un corazón perfecto. ¿Y cuál es el corazón perfecto? Vuelvo a mencionar, como lo dice el libro de Job. Y este es el último versículo que voy a leerles hoy, donde dice Dios mismo de Job. Y él mismo Dios dice, aquí dice la palabra del Señor, versículo 8. Y dijo Jehová Dios a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto. Pero ¿qué hacía varón perfecto y recto a Job? Dice aquí la palabra del Señor, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios desea que cada persona que le conoce, que cada cristiana, que cada cristiano que tiene cercanía, un acercamiento con Dios, Dios desea que comencemos a ser restaurados por Él, que su Santo Espíritu pueda trabajar en nuestras vidas y santificarnos, y que podamos reflejar a Cristo Jesús, que podamos ser luminarias, así como la luna no tiene luz propia, pero refleja al sol, así nosotros podamos reflejar al sol de justicia que es Cristo Jesús. Dios desea, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, que tú puedas ser un reflector de Cristo Jesús, que es el sol de justicia. Y Dios desea esto en tu corazón, en tu vida, porque solamente Él puede hacer cosas que parecen imposibles para el ser humano, Dios puede hacerlas posibles. El mayor milagro de Dios es ver en este mundo, es ver un corazón transformado, un corazón convertido, una persona que se arrepiente de sus pecados y acepta a Dios como su Salvador. ¿Pueden existir personas perfectas? Dice la palabra del Señor que sí. No permitas que una persona, sin utilizar la palabra del Señor, te diga que nosotros no podemos llegar a ser perfectos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Nos dice la palabra del Señor que todo lo podemos en Cristo. Sí, no que. No dice la palabra de Dios así. Todo, bueno, menos el pecado, quitar el pecado de mi vida, lo puedo en Cristo. Dice, todo lo podemos en Cristo Jesús. O sea, cuando dice todo, es totalmente todo, pero nunca eliminando a Cristo Jesús del esquema. Podemos llegar a ser perfectos varones y mujeres en Cristo Jesús, lo podemos lograr, lo podemos lograr. Y lo dice su palabra. No permitamos que personas vengan y quieran instruirnos o apartarnos de Dios diciendo, no, 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 el llegar a ser cristiano, pues sí, ser santificación y ser restaurado y ser perfecto es una buena meta, pero no lo podemos lograr hacer. No lo crea, no lo crea, porque eso no es enseñanza bíblica. Esa enseñanza viene de otro lugar. Crean a la palabra del Señor, que usted pueda llegar a ser un varón o una mujer perfecta, apartado del mal y temeroso del Señor. Esa es la invitación, ese es el deseo nuestro, que a través de la palabra del Señor podamos conocer las verdades que pueden hacernos libres. Y la verdad os hará libres. Y la verdad se encuentra en la palabra del Señor, que es la Biblia, el canon bíblico. Les agradecemos su tiempo, les agradecemos que puedan sintonizarnos y una vez más les pedimos que pueda usted darle like y pueda también suscribirse a este canal. Tendremos más estudios bíblicos, más de la palabra del Señor, para que puedan edificarnos, pueda edificarla a usted y a su familia y pueda edificar también a mi persona.
Agradecemos una vez más, Palabras de Vida Eterna, Maranata, este ministerio que es un ministerio de sostén propio, que podamos difundir este mensaje a través de nuestros suscriptores y de los suscriptores que vienen. Sabemos que hay más suscriptores. Dios los va a traer. En eso confiamos. Una vez más, un saludo muy grande, un abrazo. Que Dios me los bendiga.